Hola amigas y amigos, veamos cómo te fue la actividad Supera los límites. 1. Encuentra las expresiones algebraicas que van en las celdas vacías de forma que se cumplan las igualdades. A. Acá tenemos una expresión multiplicando a un binomio, y el resultado también es un binomio. La propiedad distributiva nos dice que en este caso tenemos que multiplicar el término que está fuera del paréntesis con cada término que está dentro del paréntesis. Así, de esta forma, cuando multipliquemos el término que está fuera por 2x al cubo, nos va a producir este primer término. Notemos que en los números no sabemos 2 por cuánto se multiplica, pero en las letras observemos que, como este tiene un x al cubo y la respuesta tiene un x a la cuarta, nos va a faltar una x que multiplique. Así, x por x al cubo produce x a la cuarta. En las letras y vemos que el resultado es y al cuadrado, pero en los factores solamente hay una, así que vamos a agregar otra, porque de esta forma, y por y es y al cuadrado, que es el que ves en este primer término de la respuesta. Ahora, cuando este término que está fuera del paréntesis multiplica al segundo término que está dentro del paréntesis, va a producir el término que ves acá. Y aquí tenemos más información, dado que tenemos toda la respuesta. Menos 3 por algún número nos va a dar menos 18, y ese número es 6. 6 por 3 es 18. En las letras vemos que en la respuesta aparece un x al cuadrado, y entre los factores solamente tenemos una, así que aquí agregamos la otra. También vemos que la respuesta tiene un y al cubo, pero entre estos dos factores solamente tenemos y al cuadrado. Esto nos dice que tenemos que agregar otra letra y. Y así hemos descubierto los términos que van en las dos primeras celdas vacías. El número que nos faltaba acá lo obtenemos multiplicando 6 por 2, y esto nos da 12. Ahora comprobemos que esto está bien. Multiplicando este primer término por 2x al cubo obtenemos 6 por 2 es 12, x por x al cubo es x a la cuarta, y al cuadrado se mantendría y produce este y cuadrado. 6 por menos 3 es menos 18, x por x produce x cuadrado, e y cuadrado por y produce y al cubo. B. Aquí estamos multiplicando dos binomios y el resultado consiste en 4 términos. La propiedad distributiva en este caso nos dice que tenemos que multiplicar cada término del primer polinomio, que en este caso es un binomio, con cada término del otro paréntesis. Así, cuando multiplicamos este primer término por el que ves acá, va a producir el primer término que ves aquí. Vemos que aparece un m al cubo, y ese se produce cuando multiplicamos el m cuadrado que ves acá con el m que está aquí. Este n cuadrado se ha mantenido dado que este factor lo tenía. También vemos que en la respuesta aparece un 6. Esto nos dice que los números que escribamos en estas celdas vacías tienen que multiplicar 6, pero podría ser 1 por 6, 3 por 2, es decir, hasta el momento no podemos saber qué números van acá. Sigamos analizando. Cuando multiplicamos este primer término con el segundo del otro paréntesis, van a producir el término que ves acá. Como de este segundo término de la respuesta solo conocemos el 9, lo único que podemos concluir es que el 3 que ves acá, cuando se multiplique con el número que va acá, nos tiene que dar 9. Esto significa que aquí va un 3, pero no conocemos las letras que van acá. Por lo tanto, m cuadrado no sabemos con qué se va a multiplicar porque no tenemos la respuesta. Lo que sí podemos saber es que el 3 que acabamos de descubrir cuando multiplica el número que va acá nos tiene que dar 6. Por lo tanto, aquí va el número 2. Ahora es el turno de los dos últimos términos negativos. Cuando menos 2mn multiplica al primer término del segundo paréntesis, va a producir el término que ves acá. Menos por más nos da menos. 2 por 2 nos da 4. M por m nos da m al cuadrado. Y n por n al cuadrado nos da n al cubo. Finalmente, cuando este término negativo multiplique al del segundo paréntesis, va a producir menos 6mn al cubo. En los números estamos bien, dado que menos 2 por 3 nos da menos 6. Como hay una m, entre los factores deben hacer una m, y un factor ya lo tiene, así que aquí no agregamos. Como en la respuesta también aparece un n al cubo, entre los factores tienes que hacer n al cubo. Como acá tenemos solo una, significa que acá tenemos que agregar un n al cuadrado. De esta forma, n por n al cuadrado va a dar n al cubo. Y ahora, para descubrir los términos que van en esta celda, seguimos la flecha naranja.
3 por 3 nos daba 9 y en las letras solamente permanece el n cuadrado. Ahora comprobemos que esto está bien. En esta primera flecha 3 por 2 nos da 6, m cuadrado por m nos da m al cubo y mantenemos n cuadrado. En esta segunda flecha 3 por 3 nos da 9 y mantenemos n cuadrado. En esta tercera flecha menos 2 por 2 nos da menos 4, m por m nos da m cuadrado y n por n al cuadrado nos da n al cubo. Y en esta última flecha, menos 2 por 3 nos da menos 6, m está solita así que va la respuesta, y n por n cuadrado nos da n al cubo. 2. Encuentra los 4 monomios que deben ir a las celdas amarillas para que se cumplan los productos como ilustran las flechas. Acá vemos que el monomio que escribamos acá y aquí arriba, al multiplicarse, nos debe dar x al cubo por y a la cuarta. Así que si comenzamos escribiendo en cada monomio x, los exponentes tienen que ser tales que sumen 3. Así que aquí podríamos colocar un 1 y aquí un 2. O al revés. También como la respuesta tiene un y a la cuarta, aquí podríamos agregar una y y aquí una y. Y en los exponentes tenemos que agregar números que sumen 4. Así que aquí podríamos agregar 3 y aquí el número 1. Es decir, el monomio que va acá, x por y al cubo, lo agregamos en esta celda. Y el segundo monomio lo agregamos en la celda que ves acá, x cuadrado por y. Ahora descubramos el monomio que va aquí arriba. Cuando lo multipliquemos con el monomio que va acá, nos debe producir x cuadrado por y al cubo. Es decir, el monomio de arriba multiplicado por x cuadrado por y nos debe dar como resultado x cuadrado por y al cubo. Viendo el resultado, entre los factores deben hacer x al cuadrado, pero este factor ya lo tiene. Además, entre los factores deben hacer el y al cubo que ves acá, y como aquí hay una y, nos faltaría un y al cuadrado. Por lo tanto, aquí arriba iría y al cuadrado. Finalmente, para descubrir el término que va en esta celda, cuando lo multipliquemos con el término que está aquí arriba, nos debe producir x a la cuarta por y al cubo. Es decir, el término que está aquí abajo, cuando se multiplica con x y al cubo, da como respuesta x a la cuarta por y al cubo. Aquí analizando la respuesta, vemos que como aparece un y al cubo y un factor ya lo tiene, el factor que tienes acá no aporta ninguna y. Pero en las x, acá hay un x a la cuarta, y como este es solo una x, nos faltaría agregar un x al cubo, dado que cuando se multiplican estos dos, producen x a la cuarta. Por lo tanto, el término que va acá es x al cubo. Y ahora podemos comprobar que cuando multiplicamos x al cubo por y al cuadrado que está aquí arriba, producen el término que van acá, que es simplemente pegarlos. Ahora, una observación. Este problema tiene más de una respuesta, dado que al principio los exponentes rojos los ubicamos al azar, pero esto lo pudimos haber hecho al revés. Y en el caso de la y, en vez de haber elegido 3 y 1, pudimos haber elegido por ejemplo 2 con 2, y eso hubiera influido en los demás términos. Así que acá existen varias respuestas. 3. Resuelve los siguientes productos y observa con detención los resultados. A. X más y se multiplica con x menos y. Aquí la propiedad distributiva nos dice que tenemos que multiplicar cada término de este paréntesis con cada término de este paréntesis. Es decir, x con x nos va a dar x cuadrado. X por menos y nos va a dar menos xy. Más y por más x nos va a dar más yx. Y más y por menos y nos va a dar menos y al cuadrado. Ahora observemos lo siguiente. El término que ves acá, más yx, también lo pudimos haber pensado como más xy, dado que el orden de los factores no altera el producto, y estas letras se estaban multiplicando. Y de esta forma se ve claramente que menos xy con más y x, que lo estamos pensando como xy, son términos semejantes. Pero lo mejor de esto es que uno es negativo y el otro es positivo, así que en realidad esto nos va a dar 0. Se cancelan. Esto es lo mismo que tener lo siguiente, menos 2 más 2. El mismo número con signos distintos, y esto es 0. Así que acá los pudimos haber derechamente cancelado. Por lo tanto, la respuesta final de esta multiplicación es x cuadrado y mantenemos menos y cuadrado. B.
Aquí también tenemos que multiplicar dos binomios, así que comenzamos multiplicando m a la cuarta por m a la cuarta. Y esto nos queda como m a la cuarta al cuadrado, dado que es una multiplicación repetida en el cual m a la cuarta aparece dos veces. También m a la cuarta se multiplica con menos 3, así que escribimos menos 3 m a la cuarta. También 3 se va a multiplicar con m a la cuarta, así que nos quedaría más 3m a la cuarta. Finalmente, 3 se va a multiplicar con menos 3, es decir, nos va a quedar menos 3 al cuadrado. Y vemos que nuevamente los términos centrales son términos semejantes, pero como uno está positivo y el otro negativo, se cancelan porque suman 0. Así que la respuesta que nos queda es m a la cuarta al cuadrado menos 3 elevado a 2. Estas potencias no las vamos a resolver para apreciar qué es lo que pasó acá. Observa que en ambas multiplicaciones hemos multiplicado dos binomios. ¿Pero qué tienen de especial? Observa que uno de los paréntesis es una suma de dos términos, pero el otro paréntesis es la resta de los mismos términos. Acá tenemos x más y y aquí x menos y. En ambos casos se repite el x a y, pero un paréntesis suma, el otro resta. Lo mismo pasa en la segunda multiplicación. Un paréntesis suma y el otro resta de los mismos términos. Y este tipo de multiplicaciones tiene un nombre especial. Se llama suma por diferencia. Así que si estamos multiplicando un paréntesis, que es una suma de dos términos, por una resta de los mismos términos, podemos ver que en la respuesta hay una resta. El término que está antes de la resta es el primer término de cada paréntesis, pero elevado al cuadrado. Así que en este caso escribimos a al cuadrado. Y el término que viene después de la resta es el otro término del paréntesis, pero elevado a 2. Es decir, aquí abajo tendríamos que escribir b cuadrado. Así que cuando multipliquemos dos paréntesis donde uno de ellos es una suma y el otro es una resta de los mismos términos, la respuesta va a ser simplemente una resta en donde cada término de los paréntesis sea elevado al cuadrado. Resuelve por inspección la siguiente operación. Aquí observemos que estamos multiplicando 5 paréntesis y si somos ordenados tendríamos que resolver de la siguiente forma. En primer lugar, los dos primeros paréntesis. Y la propiedad distributiva nos dice que tenemos que multiplicar término a término. Es decir, en estos dos primeros paréntesis el resultado va a consistir en 4 términos. Y el resultado después se ha de multiplicar con este segundo binomio y así etcétera. Pero resolver este ejercicio de esta manera es inviable, tedioso, algo que nadie quisiera hacer. Por eso el enunciado nos dice que resolvamos esto por inspección. Es decir, mirando y resolviendo el ejercicio de una manera más rápida, más cómoda. Y esto lo vamos a hacer usando lo que descubrimos aquí arriba, es decir, la suma por diferencia. Para aplicar esta propiedad tenemos que identificar dos paréntesis que estén multiplicándose en donde tengan los mismos términos y uno sea suma y el otro tenga resta. Aquí tenemos una resta, x menos 1, y es la única que hay. Y acá tenemos la suma de x más 1. Así que si estos dos los multiplicamos aparte, x más 1 lo multiplicamos con x menos 1, la suma por diferencia nos dice que la respuesta va a ser una resta. Antes de la resta escribimos el primer término al cuadrado, es decir, x elevado a 2, y después de la resta escribimos el segundo término al cuadrado, es decir, 1 elevado a 2. Sin embargo, 1 al cuadrado es simplemente 1. De esta manera el ejercicio nos queda así. Bajamos x a la 8 más 1, bajamos x cuadrado más 1, y también vamos a bajar x a la cuarta más 1. Y aquí aparte hemos multiplicado x más 1 con x menos 1, que ha resultado lo que ves aquí, x cuadrado menos 1. Ahora, para continuar multiplicando estos paréntesis, nuevamente vamos a usar la suma por diferencia. Observa que acá apareció x cuadrado menos 1 y acá tenemos x cuadrado más 1. Así que multiplicando estos dos paréntesis aparte, x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1, la suma por diferencia nos dice que vamos a escribir una resta,
el primer término del paréntesis, es decir, x cuadrado, lo vamos a volver a elevar a 2. Y después de la resta vamos a escribir el segundo término al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es 1. Acá resolviendo, tenemos que conservar base y multiplicar exponente. Y 2 por 2 nos da 4. Esto nos dice que estos dos paréntesis al multiplicarse resulta x cuadrado menos 1. Así que bajando lo que quedó escribimos x a la cuarta más 1 y también bajamos el resultado de estos dos paréntesis, que es x a la cuarta menos 1. Y aquí podemos ver que nuevamente podemos aplicar la suma por diferencia, dado que acá tenemos una suma de dos términos y acá tenemos la resta de los mismos términos. Multiplicándolos aquí afuera tenemos x a la cuarta más 1 se está multiplicando con x a la cuarta menos 1. La suma por diferencia nos dice que nos va a quedar así, una resta en donde el primer término x a la cuarta va a quedar elevado a 2. Y luego va a venir el segundo término que es 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. Ahora, manteniendo base, multiplicamos exponente y 4 por 2 nos da 8. Y mantenemos menos 1. Así que el ejercicio ahora nos va a quedar de la siguiente forma. Mantenemos x a la 8 más 1 y ahora escribimos el resultado de haber multiplicado estos dos paréntesis, que es x a la 8 menos 1. Y aquí nuevamente podemos usar la suma por diferencia, dado que es una suma y una resta con los mismos términos. Así que la suma por diferencia nos dice que el resultado va a ser una resta. Antes de la resta escribimos el primer término, es decir, x a la 8, pero al cuadrado. Y después de la resta escribimos el segundo término, es decir, 1, también al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es igual a 1. Así que finalmente nos va a quedar. Mantenemos la base, 8 por 2 es 16 y mantenemos menos 1. Es decir, si hubiésemos multiplicado todos estos paréntesis con la propiedad distributiva, luego de haber reducido un montón de términos semejantes, al final nos iba a quedar x a la 16 menos 1. Esto nos dice que cuando tengamos que multiplicar paréntesis en donde podamos aplicar la suma por diferencia, tenemos que preferirlo, dado que el resultado lo obtenemos de una forma mucho más rápida que aquí arriba, que fue usando la propiedad distributiva. Bien amigos y amigas, que estén bien.